Sí, es bueno grabar esto para que después nos acordemos, ¿cierto? O si quieren revisar algo, qué sé yo. Eso, ya. Entonces, ¿Lo vas a subir al Classroom? lo voy a subir al Classroom, sí. Así es. Ya, entonces vamos a empezar con los ejercicios de potencia, que son los que teníamos para hoy día. Y lo vamos a empezar a revisar. Dijimos que vamos a empezar ahora a revisar ejercicios más que a leer la cosa de los contenidos. Entonces, partimos con el ejercicio 1. Este dice, si m elevado a m es igual a p y 8 elevado a b es igual a q con m y b números enteros, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a 8, igual a paréntesis 3 elevado a m más 1 por 8 elevado a m más 1, cierro paréntesis y ahí está todo eso elevado a menos 1. Entonces, yo lo que hice fue, tomé todo lo que estaba dentro del paréntesis y lo desarrollé, para después usar lo que dice el elevado a menos 1. Creo que esa es una buena alternativa para poder desarrollar el problema y que uno no escriba tanto complicado, creo. Bueno, así lo hice yo. Entonces, ¿qué es lo que analicé primero? Dije, ok, el 3 elevado a m más 1, ¿cierto? En el exponente tiene m más 1. Entonces eso, por reglas de las potencias, yo sé que es 3 elevado a m por 3. Después me di cuenta que el 8 elevado a m más 1 tenía la misma lógica, ¿cierto? Entonces va a ser 8 elevado a b más por 1, por 8, ¿cierto? Entonces, la expresión completa del 3 elevado a m más 1 por 8 elevado a b más 1 va a ser igual a 3 elevado a m por 3 por 8 elevado a b por 8. Y ahí entonces tengo que, ¿por qué tenía que hacer esto yo? Porque yo lo que sé es que 3 elevado a m es p y 8 elevado a b es q. Entonces ahora yo reemplacé el p y el q y me quedó entonces p por 3 por q por 8. Y eso entonces 3 por 8, 24, pq. Por tanto, la alternativa correcta es la b. Así lo hice yo. ¿Quieren comentar algo? ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Qué opinan sobre esto? ¿Se dieron cuenta de la propiedad de las potencias que tenían que usar? Todo esto aquí tiene que ver con propiedades de potencia, así que esa va a ser la lógica. ¿No? ¿No tienen comentarios? Profe, usted dijo Dígame. que priorizó los paréntesis, ¿cierto? Bajo esa lógica, o al menos por lo que usted dijo, ¿hay otra forma de realizarlo o no? Sí, porque, claro, tienes toda la... No, fíjate, en este caso, no. Porque, claro, se me olvidó a mí comentar eso. Me quedé con todo lo que estaba dentro y entonces todo lo que estaba dentro era el 24pq. Y después, con Sí. el elevado al menos 1, ahí me da 1 dividido en 24pq. Por eso la alternativa correcta es la B. Otra alternativa de haberlo hecho podría haber sido que yo hubiese tomado el 3 elevado a m más 1 y lo hubiese elevado a menos 1, multiplicado por el 8 elevado a b más 1 y todo eso elevado a menos 1. Creo que ese camino habría sido muy largo. Siempre en realidad en matemática hay muchos caminos para resolver problemas, pero uno busca siempre el que sea más rápido, el más corto. Eso, sí. Ya, profe. Así que sí, yo creo que lo más corto era tomar lo que está adentro y también considerar, o sea, aparte, aquí hay varias cosas. Primero, como comentábamos, la regla de las potencias. Yo tengo una base, elevado a un exponente y observo que el exponente tengo suma. Entonces eso quiere decir que yo lo puedo descomponer en multiplicación. ¿Sí? Cuando yo digo, por ejemplo, 3 elevado a 2, ¿cierto? Eso es 3 por 3, ¿cierto? Si yo digo 5 elevado a 3, eso es 5 por 5 por 5. Lo mismo sucede acá cuando tengo 3 elevado a m más 1, eso es 3 elevado a m por 3.
Ese 3 último está elevado a 1. Entonces ahí se suman los exponentes. Y como decía, algo clave era que yo necesitaba usar el dato. El 3 elevado a m igual a p y el 8 elevado a b igual a q. Eso lo tenía que usar sí o sí. Ya. Vamos con la... ¿Estamos? ¿Vamos con la segunda? La segunda la encontré yo que estaba bonita. Esa me gustó. Hay una pregunta que estaban bien difíciles aquí, oye. Pero esta estaba bien bonita, creo yo. Mira, dice lo siguiente. Esta es la pregunta 2 que dice modelo 2019. Si 2 elevado a por 2 elevado a b por 2 elevado a c es igual a 256, ¿cuál es el promedio entre a, b y c? Entonces, aquí de nuevo la propiedad de las potencias. Yo sé que ese 2 elevado a por 2 elevado a b por 2 elevado a c lo voy a poder escribir como 2 elevado a más b más c. Siempre puedo usar esta propiedad, que ya la comentábamos anteriormente. Ahora la estamos usando al revés, ¿cierto? Porque vamos a escribir 2 elevado a más b más c. Siempre la podemos usar porque tengo la misma base, ¿sí? Entonces, al otro lado de la igualdad, ¿cierto? Sale ese 256. Entonces uno se empieza a acordar y dice, el 256 es 2 elevado a algo. ¿Qué era ese algo? 8. Sí, pues cuando yo digo 2 elevado a 8, obtengo 256. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que 2 elevado a más b más c es igual a 2 elevado a 8. Eso quiere decir que tengo una igualdad donde a ambos lados de la igualdad tengo la misma base, que es el 2. Y eso entonces implica que la única opción que tengo es que los exponentes sean iguales. O sea, a más b más c tienen que ser igual a 8. Ahora, algo interesante aquí también es que me hablan del promedio. El promedio entre tres números, justamente la suma, dividido en 3. Entonces, si yo sé que a más b más c es igual a 8, entonces 8 dividido en 3 va a ser justamente el promedio entre esos tres números. Yo pensé que se sumaban los 3 8 de A más B más C. No, no, claro, no. Aquí en realidad esta es una propiedad que es muy importante en matemática y tiene que ver con una propiedad, no sé si ustedes han trabajado con funciones, con la inyectividad de una función. La inyectividad de una función justamente es lo que me ayuda a poder afirmar esto. Usualmente uno no lo explica mucho cuando está trabajando con temas de potencia, que aquí hay un tema de funciones de fondo, pero sí, ese es la base de este argumento. Sí. ¿Estamos? Pero, profe, lo que no entendí es Sí. cómo llegamos al 8 dividido 3. Porque cuando tú sacas el promedio, ¿qué es lo que haces cuando tienes el promedio entre tres números? Sí se suma, pero Y que después dividir como, en tres. pero que como se supone que A, B y C equivalían a 8. Entonces ya, pues yo los tenía que sumar, se supone que deberíamos sumar el A, el B y el C. Sí. O sea, 8 más 8 más 8. Pero no No, se sumó, pues. no, porque Entonces, aquí ese es el tema interesante. Uno de los temas interesantes de este ejercicio, de que tú en realidad no sabes, nunca llegas a calcular cuánto vale A, B y C. De hecho, no podrías saberlo porque tengo una ecuación con tres incógnitas. Entonces no puedes saber cuánto vale el A, el B y el C. Lo único que tú llegas a saber es que el A más B más C es igual a 8. Y el promedio de tres números es la suma de esos números dividido por la cantidad de números. entonces los tres, por ejemplo, A más B más C, eso da 8, no que A, no que A Exactamente. equivale a 8, B equivale a Exactamente. 8 y C a 8. Solo que los Exactamente. tres juntos equivalen a Valen 8. 8. Exactamente. Ahora entendí. Claro, porque el 2 elevado a por 2 elevado a b por 2 elevado a c es igual a 2 elevado a más b más c. Y todo eso es igual a 2 elevado a 8. Por tanto,
la suma del A, B y C es igual a 8. Al dividirlo en 3 te da 8 tercios. Y eso es entonces el promedio. Profe, Dígame. Se deja como entonces, fracción. Exactamente. Disculpa. Se deja no hay como problema. fracción. Entonces, como estamos hablando de un promedio y no conocemos el número, arriba fácilmente podría quedar como 2, 3, 3, ya que el número no lo sabemos y ahí se saca un promedio de como entre los 3 se llega a 8, se saca un promedio de 3 entre 8. Claro, y es que justamente, pero que ahí hay un tema, porque, claro, yo podría decir el A vale 2, el B vale 3 y el otro vale 3, pero también podría Sí, suceder que el A valga 5, el 5, B 1 y 2. valga 2 y 1, ¿te fijas? Podría Sí, ser que uno de ellos sea 0, por ejemplo, y podría por ser eso que el, uno de el siempre número que... final se divide porque no se Por eso, conoce. exactamente, porque no se conoce. Y no Ya, en este contexto, ¿cierto? No va a poder llegar a conocerlo en realidad. ya. Ya. Entonces, esto no terminamos con el problema. Perfecto. Vamos entonces al 3. Aquí está la pregunta de suficiencia de datos. Ya, dice entonces, pregunta 3, modelo 2019. Sean m y n números enteros. Se puede determinar que 3 elevado a m al cuadrado menos n al cuadrado sería todo el exponente, es ese m cuadrado menos n cuadrado. Es igual a 81 si se sabe, afirmación 1, n menos m igual a 2. Afirmación 2, 3 elevado a n dividido en 3 elevado a menos m es igual a 9. Y ahí entonces después vienen las alternativas típicas de este tipo de preguntas. Entonces, vamos analizando. Insisto nuevamente, en este caso, igual que en el ejemplo anterior, yo no voy a poder calcular con esta sola afirmación, no voy a poder calcular cuál es n o cuál es m, pero sí voy a poder calcular el 3 elevado a m cuadrado menos n cuadrado. Entonces aquí hay un tema que es bien interesante y que se trata de los amigos que se llaman productos notables. ¿Lo reconocieron eso, no? Cuando yo digo m al Sí, cuadrado menos n al cuadrado, muy bien, eso cuadrado binomio. es suma por diferencia. Ah, sí, por Suma por diferencias. diferencia. Suma por diferencia. Eso significa entonces, el nombre de suma por diferencia en realidad es bien como que cae de madura porque es una suma por, es decir, multiplicado, diferencia, resto. ¿Sí? Entonces, la suma es m más n por la resta, que sería m menos n. Y eso es igual a m cuadrado menos n al cuadrado. Y entonces, claro, yo voy a tener que el número 3 está elevado a m menos n por m más n. Y eso quiere decir, entonces, que ya con eso yo ya tengo claro que la afirmación 1 me sirve. Porque la afirmación 1 me dice que n menos m es igual a 2. Entonces ahora lo que tengo que hacer es saber, obviamente que no es la 1 por sí sola, porque yo sé, con la afirmación 1 yo sé que n menos m es igual a 2, pero eso no me ayuda a saber cuánto es n más m. Entonces, sé que la 1 me sirve, pero no tengo claro, ¿cierto?, si la afirmación 2 me va a servir, ¿cierto? Porque ya en este caso, pensando como un descarte, ¿te fijas? Yo ya estoy descartando la alternativa B. 2 por sí sola no es. Podría ser ambas juntas, ¿sí? Esa podría ser. Cada una por sí sola, esa la estoy descartando también, porque con la opción 1, la afirmación 1, por sí sola no la puedo hacer resolver. Y la alternativa E es se requiere información adicional, entonces podría ser esa. Podría ser entonces la C o la E, ¿sí? Eso es como un típico razonamiento, creo yo, que uno empieza a formular en este contexto. Entonces, nos falta analizar lo que es lo que dice la afirmación 2. La afirmación dice 3 elevado a n dividido en 3 elevado a menos m es igual a 9. Eso quiere decir entonces que, fíjate cómo en el denominador tengo un menos m. Entonces, ese
la relación que está a la izquierda, 3 elevado a n dividido en 3 elevado a menos m, es igual a decir 3 elevado a n por 3 elevado a m. Es decir, tengo 3 elevado a n más m, y eso va a ser igual a 9, que es 3 elevado a 2. Entonces me está diciendo que m más n es igual a 2. Con esos datos, yo ya entonces puedo calcular lo que me piden. En este caso, yo no voy a calcular cuánto vale m, cuánto vale n. No voy a hacer ningún esfuerzo en calcularlo. Creo que es re importante, en este caso, por ejemplo, dejarlo ir y no empezar a calcular eso, porque no me va a servir. Lo que sí me sirve es darme cuenta que necesito las dos afirmaciones juntas para poder calcularlo. Por tanto, la alternativa correcta es la C. ¿Cómo estamos con esa? ¿Cómo le hicieron ustedes? ¿La habían hecho? ¿No? Sí, yo la hice, pero no, igual me costó como entenderla porque llegué a ese resultado de por qué n más n era igual a 2. N menos. Eso. Claro. Yo no la hice, profe, tengo que ser sincero. Y ahora que la revisé, que la revisó usted, Sí. tengo que reconocer que siguen siendo mi talón de Aquiles. Sí, las potencias es un tema complejo, sobre todo porque uno, la forma en que las ocupa, y Yo se la hice en el formulario sí, y estaba no la entendí muy bien. en el formulario también, sí. Diría yo que, claro, pues, este tipo de preguntas requiere varias habilidades, porque aquí estás mezclando temas de producto notable, estás mezclando más suficiencia de datos, ¿cierto? Que ya son preguntas altamente desafiantes, y esta lógica, digamos, que estábamos comentando, o sea, yo no necesito calcular m y no necesito calcular n, yo necesito saber cuánto vale n menos m y cuánto vale m más n. Eso es lo que necesito. Eso creo yo que es un tema complejo. De todas maneras, ustedes siempre me pueden mandar un WhatsApp o un mail si necesitan, como con lo que conversamos ahora. Yo creo que ustedes después se van a quedar dando vueltas con alguna pregunta y van a decir, que realmente con lo que comentamos no me basta, me quedo medio raro. Entonces, pueden mandarme un mail, ¿cierto? Y lo comentamos. La siguiente pregunta a mí me interesa harto que la comentemos, porque yo me compliqué caleta con la siguiente pregunta, debo de conocerlo. Porque mira, les voy a contar todas las cosas que estuve pensando cuando resolví este ejercicio. Dice así, no sé, me salté ya el ejercicio o ¿comentamos algo más sobre el ejercicio anterior o no? Que lo que no entendí era como la primera afirmación porque uno llegaba a que eso era igual a 2. Claro, Eso sí, sin entenderlo. sí, claro, porque en realidad las afirmaciones en este tipo de preguntas, estas afirmaciones en las preguntas de suficiencia, es una información que tú no sabes dónde viene, ¿te fijas? Solamente te dicen n menos m igual a 2. Tú lo aceptas como algo que, ok, ya me lo dieron, será. Eso es algo, diría yo, complicado. Y la afirmación 2 también era complicada, porque resulta que tengo una fracción donde en el numerador tengo un 3 elevado a n, pero en el denominador tengo un 3 elevado a menos m. Entonces ahí hay que recordar que si tengo un exponente negativo, eso se invierte. Por eso me queda 3 elevado a n por 3 elevado a m. ¿Te fijas? No, ya le quito el signo. Eso creo yo que es algo complejo en este contexto. ¿Estamos? Sí, profe. Muchas gracias. Igual yo creo que después le voy a hablar por interno acerca de esa pregunta. Que le explique bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, entonces,
Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es esta que le estaba comentando yo que me complica y caleta. Mira, la pregunta 4 dice lo siguiente, modelo 2018. ¿Cuál de las siguientes expresiones es siempre igual a, paréntesis, tengo, p elevado a n menos m menos 1, cierro paréntesis y elevado a 2? Entonces, yo la verdad es que la razón por la cual me compliqué muchísimo fue porque ni siquiera leí las alternativas y me puse como loca a trabajar con esa expresión. Y aquí hay una propiedad que dice lo siguiente. Si yo tengo una x, por ejemplo, que está elevado a un número n, y todo eso está elevado a otro número, m, por ejemplo, por reglas de las potencias, yo sé que eso va a ser x elevado a n por m. Es decir, cuando tengo una potencia elevado a una potencia, se mantiene la base y esos dos exponentes que aparecen, ¿cierto? Porque se multiplican los exponentes. Entonces, es potencia sobre potencia. Potencia sobre Aquí potencia. la propiedad. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Me puse como loquita, tomé el n menos m menos 1, me puse a elevarlo al cuadrado y empecé a desarrollar la cuestión. Y después empecé a mirar las alternativas y ahí me di cuenta que estaba en la misma alternativa, de hecho. O sea, no, yo no sé si aquí hay porque no puedo creer que sea tan fácil, porque la alternativa D es esa. ¿Te fijas? La alternativa D dice P elevado a n menos m menos 1 elevado a 2. No sé qué opinan ustedes, porque a mí yo dije, ¿cómo puede ser algo? Es esa, ¿te fijas? No. No. Profe, no Dígame. entendí su no entendimiento. ¿Cómo? Porque tengo el P elevado a n menos m menos 1. Yo no sé, cierra paréntesis y después elevado al 2. Una potencia elevado a otra potencia. Entonces al final la alternativa que a mí me parece correcta es la D, que es P elevado a n menos m menos 1 elevado a 2. Es la misma. No, lo único que hace es que le saca el paréntesis y eleva el exponente. Pero es esa. Las otras alternativas no tienen nada bien. Pero, profe, ¿y por qué es esa? Claro, porque si yo, es como, voy a dar un ejemplo de otro contexto. Si yo digo 2 elevado a, perdón, 5 elevado a 2, todo eso elevado a 3, ¿cierto? Eso es lo mismo que decir 5 elevado a 2 elevado a 3. Yo lo único que veo y realmente esta pregunta me tiene confundida en realidad. Creo que la única pregunta que me tiene, porque no logro entender, o a lo mejor no entiendo qué es lo que está diciendo. Es una potencia con una... No. No, estoy mal. Claro, porque lo está... no es esa. Ahora me di cuenta de mi error. No es esa. Ya, ¿qué es lo que hice yo? Déjame buscar qué es lo que había hecho yo antes. Vamos a hacerlo, vamos a comentarla ahora y la hacemos. Claro, porque esto es, perdón, sí tienen razón. Es P elevado a 2 por n menos m menos 1. Eso me quedaría. Entonces eso es 2 P elevado a 2n menos 2m menos 2. Y eso entonces es lo mismo que decir P elevado a 2n por P elevado a menos 2 factor de m menos 1, es otra forma de escribirlo, que sería todo eso igual a P elevado a 2n dividido en P elevado a 2 por
M más 1. Es la alternativa E. Perdón. Claro. Sí, pues yo decía, no, pensé que había un error de tipeo, porque yo dije, lo veo igual, así, y no, pues le faltaba un paréntesis. Sí, estoy mal. ¿Me explico, no? ¿Qué es lo que... Bueno, me equivoqué porque lo leí mal nomás, porque no le vi el paréntesis en el principio. Pero el tema es que este sería el P elevado a, en paréntesis, n menos 1 menos, perdón, n menos m menos 1 al cuadrado. Todo ese n menos m menos 1 al cuadrado. Pero cuando se multiplican cuando tengo potencia sobre potencia, se multiplican. Entonces, ahí me quedaría p elevado a 2 por n menos m menos 1. Y entonces distribuyo el 2 y me quedan 2n menos 2m menos 2. Y ahí también leo las alternativas, porque justamente en las alternativas me ayuda a darme cuenta cuáles son algo que más o menos se parezca. Entonces yo ahí digo, ok, voy a escribir p elevado a 2n, ¿sí? Por p elevado a, todos los que tienen signo menos, en menos 2m menos 2. Pero ese menos 2m menos 2, yo lo factorizo, y lo factorizo como menos 2 factor de m más 1. Y eso entonces significa que como tengo un p elevado a algo negativo, lo voy a escribir en un denominador. Y así entonces escribo p elevado a 2n dividido en 2, perdón, dividido en p elevado en 2 por m más 1. ¿Me explico, no? ¿No? O sea, yo por lo menos logro entender un poco. Sí. Logro entender la idea. Sí. Sí, yo creo que, a ver, yo creo que, a ver, hasta el momento, vamos comentando, porque yo creo que les podría mandar el desarrollo de este. Sí, profe, porque yo quedé con muchos números dando vueltas. Sí, Muchas letras. sí, son muchas letras. Me parece Yo creo que alfabeto. este sería muy bueno que lo escribiera el desarrollo y se los mando. Sí. Ya. Sí, este lo voy a mandar al desarrollo después. Vamos entonces con el siguiente. El siguiente sí que está más facilito. Dice, el 5, modelo 2017. Y dice, fracción. Tengo un paréntesis y dentro una fracción. Dice, un medio. Eso es lo que está en la fracción. Y está todo elevado a menos 2. Más. No, otra fracción más. Un tercio. Y todas esas fracciones elevado a menos 3. Entonces, aquí, regla de las potencias con un exponente negativo, la fracción se invierte. Por tanto, ese un medio elevado a menos 2 es lo mismo que decir 2 elevado a 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ya. El otro me dice un tercio elevado a menos 3. La misma idea. Un número elevado a una base, ¿cierto? Con un exponente negativo, significa que la fracción se invierte. Un tercio, al invertirla, me queda 3. Entonces, es 3 elevado a 3. Entonces, esto es lo mismo que decir 2 elevado a 2, que es 4, más 3 elevado a 3, que es 27. Por tanto, 27 más 3 son 31, y la alternativa correcta, entonces, es la 5. Perdón, 5. 5 es el número de la pregunta. Ahí no. Ya, eso. Profe, y justo hoy se le ocurre grabar. Ya. ¿Estamos? Sí, profesor, Ya. estaba fácil. La siguiente, la 6, sí que yo la encontré más complicadita, para serte sincera. Porque esta sí que también... ay, no tengo... Espérenme un minutito, creo que tengo que enchufar mi... Espérenme.
De repente me di cuenta que estaba con el computador que se estaba descargando casi y no tenía enchufado el cable. Ya. Entonces, mira, esta pregunta, la pregunta 6, también tiene una dificultad, diría yo, más o menos alta en el contexto de las potencias. Dice, 5 elevado a 2, repito, perdón, 5 elevado a, el exponente es 2n menos 3 por, perdón, no es por, es un menos 5, nuevamente, elevado a, el exponente es 2n menos 1, más 25 elevado a, el exponente es n menos 1. Las alternativas, ¿sí? Todas me hablan de exponente 5, ¿sí? La alternativa A es 5 elevado a 2n menos 3, la B es 5 elevado a 2n menos 6, la C es 5 elevado a 2n menos 1, la D es menos 19 por 5 elevado a 2n menos 3, y la E dice ninguna de las anteriores, ¿ya? Entonces, ya con eso me da una idea, porque yo voy a tener que, te fijas que en todas aparece algo del 2n, ¿se fijan? Entonces, yo ya voy a empezar a pensar que voy a factorizar por 2 elevado a n. Aquí hay un tema que es bastante complejo porque resulta que la propiedad que estábamos comentando anteriormente, cuando yo digo que tengo una base, ¿cierto? Elevado a un exponente que se multiplica por la misma base, otro exponente, y yo sumo esos exponentes, eso solo se aplica cuando tengo multiplicación. Y aquí no tengo, de hecho, ni siquiera tengo multiplicación. O sea, aquí de partida tengo dos bases distintas, una que es 5 y la otra que es 25. Tengo más encima operaciones distintas, la resta y la suma. Entonces ya tengo que empezar a pensar en otro tipo de estrategia, ¿ya? Y ese tipo de estrategia justamente que vamos a usar es que vamos a factorizar, ¿sí? Ahora, otra cosa más interesante que también hay que observar es que en realidad cuando nosotros decimos 25, eso es 5 elevado a 2. Entonces, ese 25 elevado a n menos 1 lo vamos a escribir como 5 elevado a 2 elevado a n menos 1. Y como ya habíamos comentado, eso es lo mismo que decir 5 elevado a 2 factor de n menos 1. Entonces, el 5 elevado a 2n menos 3 va a ser, perdón, leyendo toda la expresión de nuevo, voy a tener un 5 elevado a 2n menos 3, menos un 5 elevado a 2n menos 1, menos un 5 elevado a 2n menos 2. Y ahí entonces puedo factorizar por 5 elevado a 2n. En los tres sumandos tengo un 5 elevado a 2n. Y eso me va a dar entonces 5 elevado a 2n, factor de 5 elevado a menos 3, menos 5 elevado a menos 1, menos 5 elevado a menos 2. Y ya entonces, después ahí tengo un tema porque tengo que hacer una suma. Sumas y restas en realidad. Del 5 elevado a menos 3, menos 5 elevado a menos 1, menos 5 elevado a menos 2. Y eso les dio a ustedes, ¿o no? A mí me da menos 19. Partido por 5 elevado a 3. ¿Lo hicieron ese? No, profe, yo estaba semi-inconsciente esta semana y media. Sí, me acuerdo que me habías comentado. Este también lo encuentro yo que el desarrollo es bien, está bien complicadito. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tamara, lo hiciste? La verdad es no. No. Sí. Yo creo que este también se lo voy a mandar al desarrollo porque aquí, además que uno tiene, como tengo que hacer el 5 elevado a menos 3, menos 5 elevado a menos 1, menos 5 elevado a menos 2, al final que para hacer esa suma o esa resta, te fijas, yo tengo que escribir 1 partido por 5 elevado a 3, menos 1 partido por 5, menos 1 partido por 5 elevado a 2. Y ahí puedo sumarlo. Sí, yo creo que esto también les voy a mandar al desarrollo, ¿ya? Hay algunos que estaban bien fáciles y otros que estaban bien complicados, porque andamos con cosas. ¿Cierto que sí? Sí, un zigzag Sí. de emociones. Ese era el 6, ese se lo envió al desarrollo porque ya comentábamos, está bien complicadito. Vamos con el 7. El 7 yo creo que está fácil. Mira, ¿qué es lo que dice el 7? Dice 5 elevado a 3.
repito, no, 5 elevado a 3, más 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 5 elevado a 3. Suma del mismo término, ¿sí? Entonces, y después me doy cuenta que son 5 elevado a 3. Entonces, sumo 5 veces 5 elevado a 3, eso es 5 por 5 elevado a 3. Que es lo mismo que decir 5 elevado a 4. Por eso la alternativa correcta es la letra D. ¿Estamos? Profe, Dígame. eso, cuando pregunten algo así, eso solo teniendo en cuenta la base igual, ¿cierto? Exactamente, solamente porque tienen la misma base. Porque son en realidad exactamente el mismo número. Ujú. Claro. Dando el mismo Porque, resultado y claro, ahí se puede saber. Ya. porque yo podría decir también, no sé, x más x más x más x más x. 5 veces sumo x, eso es 5x. Este es un tema también que da mucho para reflexionar, ¿eh? Porque a veces se produce una confusión en los estudiantes en relación a las potencias versus la multiplicación. ¿A qué me refiero? Justamente si yo digo x más x más x más x más x, es decir, he sumado 5 veces x, esa suma de 5 veces x se escribe matemáticamente como una multiplicación, eso es 5x. Pero en cambio, si yo digo x por x por x por x por x, es decir, multiplico la x 5 veces, eso es x elevado a 5. ¿Te fijas la diferencia? Y eso te digas que es más incluso que decir que es un acuerdo. Es parte de la definición de lo que significan ciertas potencias, ¿sí? Porque yo defino a elevado a n, ¿cierto? Como a se llama base, ¿cierto? N el exponente, yo defino a elevado a n como a por a por a por a n veces, ¿sí? Entonces, eso es algo importante de considerar. Sí. Ya. Vamos con el problema. ¿Estamos? Ese digo yo que estaba facilito, ¿no? Sí, sí, está Sí, fácil. de hecho, sí. Ya, vamos con el otro, que es el 8. El 8 dice, también tiene, bueno, todos ustedes no sé qué, porque pero este yo creo que estaba más fácil. Mira, dice 5 elevado a menos q por 5 elevado a menos 2q, dividido en 5 elevado a 2q por 5 elevado a q. Es decir, en el numerador, mira, es una cosa bien, bien divertida, porque tengo una fracción y en el numerador, bueno, de partida, en toda la fracción aparecen potencias de 5, ¿sí? Pero lo interesante es que en el numerador las potencias están con un signo menos y en el denominador están todas con un signo más. Se fijan, en el numerador tengo 5 elevado a menos q por 5 elevado a menos 2q. En el denominador, en cambio, tengo 5 elevado a 2q por 5 elevado a q. ¿Qué se hace en estos casos? Cuando yo tengo un exponente negativo, entonces eso se invierte, ¿sí? Y eso quiere decir entonces que voy a escribir en el denominador estos términos. Y en el numerador, en realidad, voy a dejar un 1, ¿sí? Queda un 1, más bien dicho. Entonces, esta expresión va a ser igual a 1 dividido en el numerador, todo el numerador lo escribo abajo, es decir, voy a escribir 5 elevado a q por 5 elevado a 2q, y le cambio el signo, ¿sí? Insisto con la idea, cuando yo tengo pongámosle una x elevado a menos 2, eso es lo mismo que decir 1 partido por x elevado a 2. Entonces, por eso los cambio abajo. Y en el numerador, no es que no deje nada, porque tampoco puedo dejar nada. Un numerador no puede estar vacío, no puede quedar así. Lo que tengo es un 1. ¿Sí? Ya. Sí, me siguen, ¿no? Entonces al final en el numerador dejé un 1, en el numerador tengo 5 elevado a 2q por 5 elevado a q
por 5 elevado a q, por 5 elevado a 2q. Y lo que hago entonces es que mantengo la base, que es el 5, y sumo todos los exponentes. 2q más q más q más 2q me da 6q. Entonces esto es 1 dividido en 5 elevado a 6q, que es lo mismo que decir 5 elevado a menos 6q. Por tanto, la alternativa correcta es la D. ¿Estamos? Profe, entonces al invertir los factores se haría un ejercicio normal, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Claro, cuando tú tienes en el numerador, en este caso, por ejemplo, un 5 elevado a menos q, lo vas a dejar siempre en el denominador y te va a quedar con 5 elevado a q. Lo que hace justamente esta regla de las potencias es que los invierto y cambio el signo, para cambiar el signo. Ya, profe. Ya. Veamos el ejercicio que tenemos a continuación. Tengo el 8, 9, perdón. Dice 3 medios elevado a menos 2 por 2 tercios elevado a 2. ¿Sí? Entonces, nuevamente la misma idea, exponente negativo, yo voy a invertir la fracción. Tengo entonces 3 medios, voy a escribir 2 tercios y lo voy a dejar elevado a 2. Otra alternativa que en realidad uno usa muchas veces también cuando recién empieza a usar la definición es que escribo 1 dividido en 3 medios elevado a 2. En realidad también lo puedes hacer así, pero un poco más largo. En cambio, hacerlo como les estoy comentando es más simple. A todo esto, algo también importante que no he comentado es, o sea que había comentado delante, pero ahora no lo había hecho, es leer las alternativas, ¿sí? Porque mira, en este caso las alternativas son A, 1, B, 2 tercios elevado a 2, C, 2 tercios elevado a 4, D, 2 tercios elevado a menos 4. Esto no sé dónde me quedó la alternativa. La alternativa E es 3 medios elevado a 4. ¿Por qué digo que es importante leer las alternativas? Porque yo de hecho también me pasa que como no tengo como mucha costumbre de desarrollar estos problemas, a veces, este tipo de problemas, me pongo a hacer las multiplicaciones y calcular cuánto es 2 elevado a 2, cuánto es 3 elevado a 2, pero te fijas que las mismas alternativas te están indicando que en realidad todo lo vas a dejar expresado en potencia. Ya, vamos a revisarla, vamos a ver, entonces volvamos al ejercicio. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Sí, no? No, profe, siga nomás. Seguimos. Ay, perdón. Entonces, decíamos, tengo 3 medios elevado a menos 2, entonces se lo voy a escribir como 2 tercios elevado a 2, multiplicado por el 2 tercios elevado a 2. Ahora acá, otra propiedad importante que tenemos con las potencias es que cuando yo tengo una fracción, como en este caso el 2 tercios elevado a 2, yo voy a decir que eso es igual a 2 elevado a 2 dividido en 3 elevado a 2. Es como que se distribuyen estas potencias. Entonces, al final de cuentas, yo tengo en mi primera fracción tengo 2 elevado a 2 dividido en 3 elevado a 2 por 2 elevado a 2 dividido en 3 elevado a 2. O sea, tengo 2 elevado a 4 dividido en 3 elevado a 4. Deberíamos elevar los numeradores y los denominadores con sus exponentes, ¿o no? Exactamente. Esto es como decía, es como si yo se distribuye. ¿Te fijas? Si yo tengo, en este caso, 2 tercios elevado a 2, claro, está toda la fracción elevada a 2. Entonces, hago numerador elevado al 2, denominador elevado al 2.
Y lo que yo me había como pifiado en un principio, porque me puse a calcular cuánto es 2 elevado a 4, porque en el numerador me va a quedar eso, 2 elevado a 4. Después leí las alternativas. Y ahí cuando leí las alternativas dije, yo estoy redondeando. No necesito calcular eso, porque las alternativas todas me hablan de o bien de 2 tercios o 3 medios elevado a 2, 4, todas las alternativas van en esa onda. Por eso comentaba yo que es muy importante leer las alternativas antes de empezar a hacer los cálculos. También te ayuda, no es que leerlas con tanta detención, pero sí más o menos tener claro cómo te presentan las alternativas para que tú también un poco intenciones el desarrollo de tu ejercicio como para poder responder adecuadamente a eso. Eso. Entonces, repito todo de nuevo. Tengo 3 medios elevado a menos 2 por 2 tercios elevado a 2. Mi primera fracción es, la voy a leer por separado y voy a desarrollarlas por separado así mentalmente. Mi primera fracción es 3 medios elevado a menos 2. Eso va a ser lo mismo que 2 tercios elevado a 2. Eso es lo mismo que 2 elevado a 2 dividido en 3 elevado a 2. Esa fracción está multiplicada por 2 tercios elevado a 2, que es igual a decir 2 elevado a 2 dividido en 3 elevado a 2. Tengo entonces finalmente, de hecho tengo dos fracciones idénticas, 2 elevado a 2 dividido en 3 elevado a 2 por 2 elevado a 2 dividido en 3 elevado a 2. Las fracciones cuando se multiplican numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces en el numerador de esta fracción tengo 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2. Eso es lo mismo que decir 2 elevado a 4. En el denominador tengo 3 elevado a 2 por 3 elevado a 2, es decir, tengo 3 elevado a 4. La alternativa correcta entonces es la fracción completa, 2 tercios elevado a 4, es decir, la alternativa C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te salió esa, Tamara? No escuché. ¿Sí? ¿Cómo te fue con esa? Es que no, la ¿No? verdad es que no hice toda la potencia. No te Soy preocupes. sincero. Ya, está bien. Mira, la última. Vamos con la última. Entonces, tiene más sentido esto que estamos haciendo ahora, porque si con esta conversación yo por lo menos estoy anotando las que yo encontré que eran más difíciles y que creo que vale la pena que ustedes las lean con más detalle, sobre todo cuando empiezan con muchas letras, ahí es como cuando uno más se confunde. Entonces, eso. Y como estamos grabando, después cuando tú ya las hayas resuelto los problemas, pues puedes volver a escuchar esto. ¿Te fijas? Así que eso. Vamos con la última. El problema 10. Mira, aquí usamos una propiedad que es bien interesante, que dice que cualquier base elevado a 0 es 1. ¿Ya? Esa es lo que vamos a usar. Entonces, si yo digo 3 elevado a 0, eso es 1. 2 elevado a 0 es 1. 5 elevado a 0 es 1. 8 elevado a 0 es 1. Digo justamente esos números porque esos son los que aparecen en mi expresión. La pregunta dice, ¿cuál es el valor de la expresión 3 elevado a 0 multiplicado por, aquí tengo un paréntesis, 2 elevado a 0 más 5 elevado a 0. Cierro el paréntesis, más, otro paréntesis más, 8 elevado a 0 menos 3 elevado a 0. Entonces, al final de cuentas, esto me está diciendo, que aquí, todos estos números los voy a reemplazar por unos. Son todos unos. O sea, me está diciendo cuánto es esto es 1 por paréntesis 1 más 1, que es 2, más el otro paréntesis es un 1 menos 1, es decir, es 0. O sea, esto vale 2. Y por tanto mi alternativa correcta es la C. ¿Qué tal? Esa fue la más fácil.
Sí, esa es Lo mismo decir. una de las más fáciles y diría yo que igual de repente uno se equivoca, porque de repente es muy común que uno diga, por ejemplo, 2 elevado a 0 Uno. y le ponía el 2. Eso, 2 elevado a 0, claro, es 1. Pero a lo que voy es que de repente igual uno se equivoca en cosas así como bien simples. Pero, O que veamos tanto uno que al final pongamos uno. claro, exactamente. Eso. Ahí, chanfle. Eso. Ya, entonces, ahora lo que vamos tengo que mandarles más ejercicios, porque creo que no les he mandado más ejercicios. Ustedes tienen los apuntes, así que los pueden revisar. Pero la idea es que comentemos... ¡Ay, miércoles, están tocando el timbre! Una pausa. Mi hija fue a ver. Ay, por Dios, es que ya tengo... Tenemos un poquito porque terminan de ladrar los perros y... que no se escucha nada. Yo sé que no se escucha nada cuando estoy con alerta perruna. Es como que tuviera 2 timbres, solo que uno no termina nunca. Sí. No, estos son terribles. Y además que nosotros nos acostumbramos también, porque cada vez que ellos después toca el timbre, después les damos una galleta. Entonces, no sé si se emocionan tanto porque tocan el timbre o la galleta que viene después. Ladra bien fuerte. Ustedes los vieron, sus dos. Ahí se cayó. Son chicos, No. unas cuestiones chicas de los perros que tengo yo. Ahí. Se cansaron, parece. Se están cansando. Terrible. Bueno. Así me pongo yo cuando llega comida. Oye, son terribles. Ya, ¿lo que les decía? Sí. Lo que les iba a contar. Entonces, yo aquí anoté algunos que creo que son los que me... Tontera, por Dios. Ay, señor. Interrupción por la... Voy a cerrar la puerta. No, cerré la puerta porque yo estaba aquí en la pieza y dije yo voy a cerrar la puerta porque ahí a lo mejor no se escucha tan fuerte. Y sí, bajó un poquito el ruido, pero no es tanto tampoco. Les iba a comentar que me falta enviarles a más ejercicios porque en los resúmenes que tenemos, ahí hay más ejercicios, pero yo creo que me gustaría que comentemos qué hacemos en la próxima clase. ¿Seguimos trabajando con potencia? Pues yo podría mandarles otros ejercicios o nos tiramos a raíces. Yo creo que sigamos un poquito en potencia, o sea, mi opinión. Yo también, fíjate. Iba a decir lo mismo. Ya, entonces, Sí. Entonces yo les voy a mandar otros ejercicios de potencia para que trabajemos entonces la próxima semana en eso. O sea, ejercicio. Yo anoto todo porque después se me olvida. Y trabajamos en esos ejercicios, ¿no? Pero me parece que es buena idea trabajar en los ejercicios así como lo estamos haciendo en estas últimas 2 clases y no tanto así como pasando materia, porque creo que es medio fome así. En cambio, cuando resolvemos ejercicios es más entretenido, digo yo. ¿Profe? Sí, dígame. ¿Cuándo se acaba la unidad esta que estamos viendo, la unidad de números? ¿Vamos a ver durante todo este tiempo hasta fin de año? No. Nos queda trabajar con logaritmos y raíces, logaritmos, y después terminamos esa unidad y empezamos con la otra. ¿Cuál vendría siendo de la segunda? No me sé, no tengo idea.
porque como yo les comentaba, el material nuestro nos lo envían desde el pre-USM y no me han mandado más material y de hecho yo les tengo que pedir que me lo manden. Ellos me dijeron que me lo iban a mandar una vez que ellos hubiesen terminado, o sea, que lo tuvieran listo el material, pero no me han dicho nada, así que yo no sé si ellos también Ojalá seguirán trabajando. viéramos álgebra. Sí, yo también tengo ganas de trabajar en álgebra, sí. Lo que me tiene complicada es el tema de geometría, porque nosotros en la U tenemos o sea, el problema es que no tengo cómo mandar material, ese es mi problema. En la U se hacen algunas... Sí, Es en la U, complicado porque sí, hay muchas figuras geométricas. muchas figuras geométricas, nosotros tenemos unas láminas, no es que tengan láminas, sino que yo pienso que podría conseguirme que me hicieran láminas, porque en la U tienen una impresora que es súper bacán y que hace láminas. Pero el tema es cómo se las mando, po, ¿te fijas? Entonces me complica mucho. Ahora, la otra alternativa, que es mucho más simple, y eso necesitaría, eso sí, ayuda de ustedes y sus familiares, es si ustedes tienen a alguien que tenga impresora, primero, para imprimir las láminas que yo, porque las podría mandar como archivo, y que alguna persona les dé relieve. Esa sería la alternativa que se me ocurre. O sea, como por ejemplo, usted nos manda, es como cuando lo hacen en el DEMRE, que mandan como las marcas de relieve impreso y la persona tiene que hacer como material didáctico concreto. Claro. ¿No? Yo les podría mandar, por ejemplo, yo les podría mandar una lámina con un triángulo y alguna pregunta de algún triángulo, por ejemplo. Entonces tú tendrías que en tu casa imprimirlo, pues se lo mandaría por mail. En tu casa tendrías que imprimirlo y darle relieve. ¿Ustedes usan esa esponjita no es como esponjita, es como una goma? La silicona, sí, ¿La también. silicona? ¿Sí? ¿Esa? Yo lo he ocupado. O sea, en mi colegio me hacían los relieves así. Claro. Ah, eso. Eso podría ser. Pero yo pienso que vamos a trabajar con álgebra primero, me gustaría trabajar con álgebra primero, y solo si alcanzamos veríamos geometría. Pero me interesa a mí, como que me puse como de meta, no sé si estoy siendo muy ambiciosa, pero me gustaría en julio ya cambiar de tema. Profe, ¿Te fijas? y Dígame. probabilidad y estadística también es bueno, porque eso igual va a entrar en la prueba. Sí, probabilidad estadística, tenemos un montón de temas que podríamos trabajar de una forma mucho más amigable, más que geometría. Pero voy a preguntar en el pre-USM cuándo me van a mandar el otro material. Yo como todavía no terminamos, no estaba apurada, pero sí ahora voy a preguntar porque ellos me dijeron que se demoran como 2 semanas en enviarme las cosas. Entonces, como estamos a 15 y yo tengo planeado ya el 6 de julio empezar, que nos quedan 2 clases más para terminar esto. Mi idea es que el 6 de julio empecemos, o un poquito más allá. Eso. Yo creo que lo que voy a hacer es que les voy a mandar unos ejercicios para la próxima semana de potencias y de raíces, como para que avancemos un poco más y a ver si... esta es la parte más difícil, diría yo, en potencias, raíces y logaritmos. Eso. Sí. Ya. Eso pues. ¿Algún comentario más? Yo me gustaría que terminemos ahora. La verdad es que voy a dejar de grabar. Se me olvidó sacar la basura. Y pasa la basura en un ratito más, entonces tengo que ir a sacarla. Eso. ¿Comentarios? Sí, no. Me da miedo. Por mi parte, no. No, profe, vaya tranquila nomás a sacar su basura. Muchas gracias. Sí, Ahí además que están los ladrillos del carro otra vez. y además que se me olvidó sacarla el día viernes, así que Tiene acumulada. tengo un montón de basura que sacar. Sí, exactamente. Ya. Después de esta grabación la subo, como les comentaba entonces, al aula.